decir, nunca lo que nosotros hagamos por un niño va a caer en saco roto, jamás. Y así se llama este mensaje. Nuestros niños, dígalo conmigo, nuestros niños, la mejor inversión. Quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, nuestros niños, la mejor inversión. Pero ahora quiero que se lo diga convencido, convencida. A ver, dígale, a mí no, ahí mírelo al de al lado. Y si no, si la persona que está a su lado es muy familiar, muy allegada, entonces se va a dar vuelta y le va a decir a la persona que está atrás, es decir, nuestros niños, la mejor inversión. Y le va a presumir, yo tengo nietos o tengo hijos, a ver, presúmale, dígale, yo tengo tantos nietos, tengo tantos hijos. Durante años escuché, y creo que hasta repetí, la trillada frase que los niños son el futuro. ¿Cuántos escucharon esa frase? Los niños son el futuro del mundo. ¿Y cuántos la repitieron? Yo soy el único de la manada que repite las cosas de la sociedad. Pero ya casi a punto de cumplir medio siglo sobre esta tierra, me doy cuenta que los niños no son el futuro. Los niños son el presente. Y el tiempo pasa muy rápido. Y pasa tan rápido que muchas veces no nos damos cuenta cómo pasan los años. Yo todavía recuerdo cuando podía cargar a mis dos hijos en mis dos brazos, uno de un lado y otro del otro. Los dos se llevan muy poquito tiempo. Ahora no puedo cargar ni a medio de ellos. El tiempo ha pasado. Y con el tiempo han pasado las oportunidades para invertir en ellos o para invertirnos a nosotros mismos en ellos. Y yo quiero pedirle que me acompañe en una historia que encontramos en la Biblia que trata de los niños. Hay muchas historias que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero esta está específicamente en Mateo capítulo 10, verso 13 al 16. Búsquelo, por favor. Y mientras usted lo busca, yo le voy a comentar que esta historia es una de las historias que está en los llamados evangelios sinópticos. No todas las historias que están en alguno de los sinópticos están en los tres sinópticos. Los sinópticos son los evangelios que tienen una misma mirada de la vida de Jesús, que son Mateo, Marcos y Lucas, los primeros tres evangelios. Comparten una misma mirada de la vida de Jesús, por eso se llaman sinópticos. Esta es una de las historias que está en los tres evangelios. Y paradójicamente, dos de los evangelistas escogieron insertarla justo después del discurso que Jesús habla acerca del divorcio. Diga conmigo, ups. Así que usted, siempre que, ahora vamos a leer nada más que la parte que nos toca, pero luego usted lea antes y después para ver el contexto, porque no es casualidad dónde lo ubica el material el evangelista. Y dice así, y voy a leer de Marcos, escogí Marcos, porque Marcos es uno de los evangelios que pinta de manera más vívida las emociones de los actores que participan en las escenas. Es un evangelio muy cargado en imágenes verbales, muy lleno de las emociones, aunque va muy rápido el evangelio, de hecho de los sinópticos es el más corto. Es un evangelio que nos conecta con las emociones y con la acción, con lo que está sucediendo en el momento. Ahora vamos a leer juntos y vamos a ver algunas cosas.
Dice así: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Entonces yo quiero pedirle que usted me ayude a participar en este mensaje y diga conmigo: algunos padres llevaron. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Diga conmigo: los discípulos regañaron a los padres. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, diga conmigo, se enojó con sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Diga conmigo: no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, diga conmigo, como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Acabo de leer de la Nueva Traducción Viviente. En este pasaje podemos distinguir 4 actores, 4 participantes. En primer lugar, los padres. ¿Por qué dice el texto, y específicamente lo aclara Marcos, que los padres llevaron a los niños a Jesús? Porque cuando uno lee otros evangelios, por ejemplo Lucas, que es un evangelio escrito por un historiador que se encarga de dar detalles, Lucas es el único de los 3 que en lugar de usar la palabra que se usa para niños en el Nuevo Testamento, que es paidos, de donde viene pedagogía, etc., usa la palabra befros o brefos, que significa bebé. ¿Qué significa eso? Que los niños que en ese momento trajeron a Jesús eran niños tan pequeños que dependían que los traigan sus papás en brazos. Bebés probablemente de 1 año, 2 años. Se acostumbraba, según los comentaristas, que las mujeres, las madres judías, llevaran a los niños a que los bendijeran los maestros, es decir, los rabís, cuando cumplían 1 año de edad. Así que en este caso Jesús era un maestro ya reconocido. Estamos hablando de la etapa final del ministerio de Jesús. Y le llevan a Jesús para que él los bendijera como maestro, porque todavía esas personas no sabían, no tenían la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Así que le llevan a un maestro para que los bendijera, probablemente al maestro más famoso, el que había hecho todos los milagros que ya habían escuchado de él, pero además el más encantador, el más atractivo, porque Jesús, donde estaba, si en alguien provocaba esa atracción, era la gente que no tenía prejuicios. Las mujeres de mala reputación se acercaban con confianza con Jesús y no eran rechazadas. Los hombres segregados por la sociedad, enfermos de lepra, o los propios publicanos, considerados como el arquetipo de los pecadores judíos, y obviamente los niños se acercaban a Jesús sin ningún prejuicio. Así que en este caso encontramos que los padres son los que llevan a los niños a Jesús. En segundo lugar encontramos los discípulos. Los discípulos estaban más preocupados por proteger a Jesús, que obviamente estaba agotado por estar mucho tiempo con las personas, por estar ocupado de la necesidad de las personas, que regañan a los padres. Los discípulos regañan a los padres. De hecho, la palabra que se usa ahí para regañar es que los reprenden a los padres. Es la misma palabra que se usa para echar fuera a los demonios. Luego vemos a Jesús, que al ver la actitud de los discípulos, Jesús los regaña a los discípulos, pero aparte el Evangelio de Marcos se ocupa de describir muy bien
la emoción que tenía Jesús y dice que se indignó. Y la Nueva Traducción Viviente, como bien leímos, dice que se enojó con sus discípulos. Esta es una de las pocas veces, pero hay algunas veces donde vemos a Jesús enojado. Enojarse no es un pecado, ya lo vimos varias veces. Enojarse es una emoción, no solamente que Dios le dio al ser humano, sino que por ser hechos a imagen de Dios, enojarse es una de las emociones que también tiene Dios, nuestro Padre Celestial. Dios se enoja, ¿no es cierto? Muchas veces lo vemos en la Escritura enojado. El problema no es enojarse, sino es el problema es no llevar esa emoción a la cruz, no dejar que el Espíritu Santo domine esa emoción y antes bien dejarnos dominar por esa emoción. Pero Jesús se enojó. A ver, recuérdenme, otras veces que Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Cuando entró al templo, por ejemplo, porque estaban usando el atrio de los gentiles para comerciar, para las personas que venían de lejos a las fiestas sagradas, y obviamente no podían traer un animalito desde tan lejos por una cuestión logística de mucho peso. Entonces llegaban ahí y en lugar de que el animalito le costara lo que le costaba en el pueblo, ahí le iba a costar el doble. Es como la Coca-Cola en el aeropuerto, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué tan cara? Es porque no tenés dónde comprar. ¿En qué otra oportunidad se enojó Jesús? Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio, muy bien. Les falta fe, les dicen, ¿no es cierto? Y dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y entonces nosotros, que tenemos una mentalidad religiosa, lo interpretamos mal y lo interpretamos como una fórmula. Y decimos, hay que orar y ayunar, si no el demonio no sale. Lo que Jesús les está diciendo, lo que necesitan es tener comunión con Dios para que de ahí venga la fe. Cuando ustedes pasan tiempo con Dios, ¿sí? Miran menos novelas, leen más las Escrituras, pasan tiempo en la oración, están conectados con el grupo de conexión, etcétera, etcétera, viene fe, porque hay un ambiente de fe, que fue lo que sucedió ayer. Empezamos todos así como los que estábamos por ministrar y los ministrados estábamos así. De repente empezó a fluir, se fue rompiendo y ya en último momento había un ambiente de fe muy importante en este lugar. Eso es lo que sucede cuando le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Bueno, y hay otras veces que vemos a Jesús. Jesús se enojó, por ejemplo, con los fariseos muchas veces, varias veces. Digo, alguien que le dice a alguien, sepulcros blanqueados, víboras, como que no está muy, no está muy contento, ¿no es cierto? Eso está en Mateo capítulo 23, bajo una forma muy común para los hebreos, una forma literaria que obviamente tenía una connotación discursiva, es decir, de oratoria, que se llaman los ayes. ¡Ay de ustedes! ¿No es cierto? Y Jesús menciona por lo menos 8 ayes. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Evidentemente estaba enojado Jesús. Y en esta oportunidad también se enojó con los discípulos porque estaban sirviendo de estorbo. Y luego encontramos a los niños. ¿Qué hace con los niños? Los toma en los brazos y los bendice, le pone la mano sobre la cabeza y los bendice y los pone como ejemplo. Le dice, si ustedes no fueren como estos niños, no pueden ver el reino. Fíjense ahora, vamos a usar este ejemplo. Hay 2 niños ahí. Esa es la actitud más espiritual de todo este auditorio. Porque ellos vieron una puerta, vieron el sol, dijeron, este tipo predica aburrido. Los más inteligentes en todo este auditorio son esos 2 niños. Es más, yo quisiera estar ahí con ellos, y si tuviera una pelota, mejor. Pero muchos de nosotros están ahí, y están mirando, ay, que el pastor no, los padres, que el pastor no los vea porque los va a regañar, los va a regañar, los va a regañar. ¿No? Ay, no me hace caso.
Yo tengo que decir que venga. ¿Qué gran enseñanza nos deja esta historia? Vamos a seguir cada uno de los personajes. A ver, si están atentos. El primero, ¿quién es? Que les mencioné. Los padres. Los padres nos hablan de una gran necesidad. Los niños necesitan de sus padres para acercarse a Jesús. ¿Podía venir un niño de 1 año con Jesús? No. Aunque sea por curiosidad, los padres, aunque sea porque querían la bendición mágica del maestro porque cumplían 1 año, aunque sea por lo que sea, ellos llegaron con Jesús. Los niños necesitan a los padres. Hoy en día tenemos muchas versiones de padres, muchas versiones nocivas de padres que fuimos desarrollando, que la sociedad fue desarrollando. Lo que están anotando, anótenlo, se me ocurrieron ahora los nombres, pero no sé si también después los psicólogos me corrigen, los sociólogos. Yo le llamé padres adolescentes, una de ellas, los padres adolescentes. Son los padres que se comportan como hermanitos. Tú no sabes si es el padre o el hermano, porque los que criaron a los hijos son los abuelos. Yo sé que aquí no hay ninguno de ninguna clase de ese tipo, pero como en otros estados existe esta versión, lo menciono. Ahora, si tú estás incluido en alguna de las versiones que estoy mencionando, o tus hijos, o quien sea, no te lamentes, no te laceres, simplemente es para que veamos lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos redarguya para nosotros hoy, diga conmigo, hoy, no mañana, hoy corregirlo. ¿Por qué? Porque el tiempo se pasa rápido. Y hoy los niños son el hoy, son el presente. Necesitamos hoy hacer un cambio de paradigma y darnos cuenta que ellos son nuestra mejor inversión. Padres adolescentes. Después tenemos, muy cool suena, los padres amigos. Hoy está muy de moda, los padres amigos, padres modernos, que se muestran como, especialmente esto se da mucho en la adolescencia, juventud, como amigos de sus hijos. Y entonces los vemos a los padres que traen los pantalones más rotos que los hijos. Digo, no tiene nada de malo andar con los pantalones rotos. Aunque en mi época, si uno tenía la rodilla rota porque te habías raspado, porque habías jugado a las canicas, ¿sí se usaba aquí? Uno jugaba a las canicas, entonces se ponía así y jugaba con la canica y entonces los pantalones terminaban todo. Entonces uno venía con el agujero a la casa, después de la regañada de tu mamá, te ponía un parche. Era horrible andar con los parches en la escuela. Y si te ponían un lado, te tenía que poner el otro porque todo es simétrico, ¿sí o no? Hoy en día nos ponemos una media de un color, otra de otro, un zapato para un lado, una tenis en el otro, todo es una estética un poquito así media. Pero en aquel tiempo era le llamábamos nosotros en Sudamérica cuerito, porque era de piel, de cuero. Pero bueno, un parche acá y un parche acá. Hoy en día resulta que cuanto más agujereado está el pantalón es más caro. Pero bueno, padres amigos. Después tenemos la versión de padres ausentes. Yo le llamé padres pandémicos. La pandemia le vino bárbaro, porque estaban en la casa, todos juntos, pero seguían ausentes. ¿Por qué? Porque la niñera más económica se llama iPhone o, no sé, si fuera uno de mis hijos le diría Huawei. Alexa. El otro día entré a la habitación de uno, estaban todas las luces prendidas y decía, apágate Siri, apágate Siri. Y mi esposa me escuchó y dice, se llama Alexa, no Siri. Le dije, Cari, no me funciona, no me reconoce la voz. No, es que se llama Alexa, no te va. Solamente a mí me pasa eso. Y después hay otra versión que también existe, y existió mucho en nuestro tiempo, siempre, que es padres castradores, que no dejan que los chicos florezcan en nada. Vas a hacer lo que yo quiera que seas. Vas a hacer y a hacer
lo que yo te digo que hagas, y aunque de manera muy sigilosa, así se comporta. Entonces, obviamente, cualquiera de estas 4 versiones no es la mejor propuesta para que los chicos lleguen a Jesús. Porque los padres pandémicos o ausentes no es una prioridad para que los chicos lleguen a Jesús. ¿No es cierto? Me quedo en mi casa, no lo acerco a los... Y algunos dicen, pastores, que no estoy asistiendo, ya van a todos lados, ¿no? Al súper, al Liverpool, hasta el antro, todas las inconsistencias que tuvo esta pandemia, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos con mi esposa en el aeropuerto habíamos ido porque nos invitaron en el sur del país, estábamos en el aeropuerto y hicieron todo un protocolo para que había que haber 3 metros de distancia entre uno y otro. 3 metros, después estaba yo 3 metros, la saludaba a mi esposa, 3 metros para allá, todo 3 metros, ¿no? Y ya pasábamos los papeles, todo. Nos subimos al avión, estaba sobrevendido los asientos del avión. Y esos aviones, ¿vieron que te da la pantalla acá? O sea, no, la pantalla no la picas con los dedos, sino con la nariz. Haces así y tenía, ¿no? Y que no te toque una persona al lado bendecida o con sobrepeso, porque literalmente, ¿no? Bueno, fíjate, 3 metros de distancia y después la compañía vendió, pero aparte sobrevendido, tuvo que bajarse gente del avión porque estaba sobrevendido. Diga conmigo, una necesidad. Los padres, una necesidad. Y esto va para los abuelos también, ¿eh? Ahora, una advertencia. Esta viene para los discípulos. ¿Y los discípulos a quién representan? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A quién representan? A la sociedad. ¿Quién dijo? ¿Carlos? Carlos, un poquito más afinado. A ver, tú eres mi asistente. Debería ya interpretar lo que estoy pensando. A ver, ¿quién era la primer iglesia que tenía Jesús? Los discípulos no representan a la gente de afuera. Los discípulos vivían, comían y dormían con Jesús. De hecho, el primer Pentecostés, valga la redundancia, no fue en Pentecostés. Fue cuando estaban los 10 con Jesús y dijo que sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa fue la primera iglesia. La primera iglesia eran los discípulos que estaban todo el tiempo con él. ¿Qué representan los discípulos? El estorbo. El principal estorbo para que los niños se acerquen a Jesús puede ser la misma iglesia, tú y yo. En la segunda reunión voy a desarrollar más este punto. Así que los que no se quedan, véanlo por favor luego el mensaje a través de las plataformas. Pero la realidad es que así fue. ¿Quiénes eran los que se opusían a que los niños se acercaran a Jesús? Los discípulos, a la iglesia. No, el maestro está cansado. No. Jesús no tiene tiempo para dedicarle, Él es un gran maestro. Él necesita enseñar a los fariseos, necesita enseñar a los maestros de la ley. Él anda en esos círculos. ¿Por qué podemos ser estorbo? Por prejuicios, por esto que les estoy diciendo. Por comportamiento legalista, por falta de sentido común. No es que no traemos a los niños al ambiente donde está a la iglesia porque lo que pasa es que mis niños son muy inquietos y entonces van a estorbar. No, porque los niños son niños. Y si están bien educados pueden estar en cualquier parte. Lo que pasa es que el problema tienes tú vergüenza de que no están bien educados. Entonces lo que haces, cuando uno tiene vergüenza de alguien, lo esconde. Y usa la pandemia y lo que sea para esconder de lo que no se quiere hacer cargo.
No hay mejor lugar para los niños desde el vientre de la madre que estar en la casa del Señor. Es que los chicos no entienden, hasta que no haya actividad de niños no entienden. No, los niños entienden todo. Termine el mensaje y pregúntele, va a ver lo que entendió. Y los bebés, si no entienden, perciben. Y los fetos perciben en la panza de la madre. Esto está comprobado en estudios, por eso hay estudios de los que nos dedicamos a la música. Está comprobado de que cierta música favorece al desarrollo de las conexiones ¿cómo se llama? Neurocerebrales, bueno, no sé, las conexiones del cerebro. Por falta de sensibilidad, falta de sentido común y principalmente por no conocer el corazón de Dios. Por eso podemos ser un estorbo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Dios se mueve en el mundo de los adultos. ¿Y Jesús dónde está más cómodo? ¿En el mundo de los adultos o en el de los niños? De los niños. ¿Usted cree que Jesús está acá? Está allá Jesús. Ahí está la presencia del Señor. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Miren lo que es eso. Buscando hormiguitas, felices. Ayer veníamos con mi esposa y creo que me parece que con ella y alguno de mis hijos, me parece. Veníamos por acá por el camino, no sé si te acordás, Cari, y venía un niño, 10, 11 años, arriando vacas en un caballo. Sucio, con los mocos colgando, con toda la cara feliz el tipo. Y yo le dije, ¿quién te parece que está más feliz? ¿Ese chico arriando vacas sin barbijo o nuestros niños que están escondidos en las casas que los estamos resguardando de la pandemia? Cautivados por esta pantalla que puede ser muy bendita, como lo es ahora para los que nos están viendo, o puede ser un gran estorbo para que los niños se acerquen al Señor. Tercero, Jesús representa una prioridad. El celo de Jesús por mostrarnos que la mejor inversión son los niños. Jesús estaba cansado, había tenido un día muy agotador. Los discípulos estaban tratando de protegerlo y Jesús le dijo, no es por ahí el asunto, no se lo impidan. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque Jesús conecta en su accesibilidad con la capacidad de asombro que tienen los niños. Y eso es lo que necesitamos para adorar. Muchas veces venimos, no adoramos. Lo único que hacemos es cantar, porque las canciones son muy bonitas. Pero no nos conectamos porque no hay asombro. Por eso le dije que esos niños ahí están más conectados con el Señor adorando que muchos de nosotros aquí. ¿Por qué? Porque están asombrados. Hay una hormiguita. Hay el sol de acá. La curiosidad, ¿no es cierto?, es el mejor aliado como motivador en el aprendizaje. Jesús se conecta a través del atractivo propio de su persona. Dice un comentarista que uno de los indicadores más importantes de saber nuestro grado de espiritualidad es la forma como nos relacionamos con los niños. Yo te pregunto, tus sobrinitos, cuando vienen a la casa, ¿se conectan contigo? ¿Te buscan? ¿Te dicen, ay tío, quiero jugar? Los vecinos te tocan la puerta de la casa porque quieren una herramienta o que le prestes la pelota. Yo me acuerdo que a mí me encantaba ir de mi abuela, María, la mamá de mi mamá, porque ella siempre se conectaba muy bien con los niños, me encantaba estar ahí. En la casa de ella podíamos hacer de todo, cocinar, ¿no es cierto?, quemar los huevos. Un día prendimos fuego, hicimos una carpita de indio y la prendimos, se nos enseñó porque le pusimos una vela. Pero me acuerdo que estaban los vecinos del lado de atrás de mi abuela
le llamábamos los tempraneros. A ver si recibe revelación del Espíritu Santo por qué se llamaban los tempraneros. Porque se levantaban temprano. Se levantaban temprano, muy temprano. Entonces los tempraneros le habíamos puesto. Y entonces un día se me fue una pelota donde los tempraneros. Y entre los primos, los vecinos y todo, yo era uno de los más traviesos, aunque no lo crean. Y entonces se me ocurrió saltar donde los tempraneros. Y salió uno de los tempraneros con una escopeta doble caño delante de un niño preadolescente, no sé, tendría entre 9 y 11 años, con una escopeta, porque estaba invadiendo la propiedad privada. Digo, si hubiera estado medio mal de la cabeza, yo no estaría acá predicando, ¿no? Digo, no sé si estaba cargada también, pero a partir de ese momento yo me convertí en un experto en parkour. ¿No saben cómo salté el muro que era de más de 2 metros? Vine con ¡bum! Limpito lo salté el muro. Del susto que me dio ver la escopeta del vecino. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que volvía a meterme en la casa del vecino? ¿Ustedes piensan que cuando daba vuelta a la manzana yo pasaba por la puerta de la casa del vecino? No, por los próximos 5 años por lo menos, hasta que cambió mi fisonomía, yo le daba la vuelta con tal de no pasar, cuando iba a la verdulería, a la carnicería, me mandaban a hacer las compras, por la puerta del vecino. Yo te pregunto, ¿cómo te ven los niños que te circundan? Y por supuesto Jesús tenía él manifestaba esa prioridad en la alegría. La alegría, los chicos son naturalmente, tienen una alegría tan espontánea que los principales estorbos para que eso se vaya apagando con el tiempo, ¿quién piensan que son? Nosotros. Nosotros le matamos la espontaneidad, la alegría. Por último, un ejemplo. Los niños. Jesús los toma en sus brazos, ora por ellos y los pone como un ejemplo. Dice, pues, el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Y nos desafía a que sean un ejemplo de la actitud. Nuestra actitud, si queremos conocer a Dios y conocer su reino, las verdades de su reino, la revelación de su reino aquí en la tierra, necesitamos ser como ellos, tener esa actitud. ¿Cómo son los niños? Generalmente, a menos hay muy pocos casos, generalmente los niños son humildes, los niños aprenden a ser arrogantes por nuestra arrogancia, pero naturalmente son humildes, espontáneos, confían, tienen confianza. Si usted le dice a un niño en una alberca, tírate que yo te voy a sostener, y el chico tiene una relación contigo, el chico se va a tirar, porque él sabe que tú lo vas a sostener. Si nosotros, ¿no es cierto?, le decimos a un adulto, ahí me voy a lanzar, sosténgame, la pensamos como 4 veces, ¿no? Me encantó un comentarista que hablaba de los niños, una de las características de los niños son de memoria corta. Es decir, ¿vieron? Los niños se pelean y al rato están jugando de nuevo. Nosotros tenemos una discusión en el matrimonio. En el año 89, el 20 de agosto me dijiste, y nos acordamos la palabra que nos dijimos. En el matrimonio, en lo que sea, somos buenos para memorizar y para guardar resentimiento. Los niños no. Por eso lo peor que usted puede hacer es meterse en un pleito de niños. Los niños se arreglan solos.
Si no aprovechamos este tiempo en la vida de los niños, vendrán, como nos decía Andrea hace 2 domingos, vendrán por ellos y los perderemos en el camino. ¿Quiénes vendrán? El sistema, a través del disfraz que más utiliza el diablo, como ángel de luz. ¿O usted cree que el demonio va a venir a tocar la puerta y le va a decir, yo soy Satanás que quiere robarte a tus hijos? No, te lo va a presentar bonito, como en ese video que me apareció esta semana en las redes sociales. Como cualquier padre, la pandemia me ha provocado ansiedad. He estado preocupado por ver cómo mis propios hijos, por la salud de mi familia y por ver cómo vamos a superar esta situación. Por suerte, puedo proteger a mis hijos de la mayoría de mis preocupaciones. Pero para muchas familias no es así. Demasiados niños están sufriendo porque sus padres y sus madres están sufriendo, preguntándose cómo van a sobrevivir un día más. Para hacerlo mejor por los niños, tendremos que mejorar la salud mental de los progenitores. Cuando apoyamos a las madres, padres y cuidadores, apoyamos a los niños y a los jóvenes. Y todos diríamos amén, solo que el interlocutor de este discurso es uno de los principales artistas latinos utilizados por UNICEF como voluntario para promocionar la agenda que tienen estas grandes organizaciones. Específicamente Ricky Martin, el gran seductor para muchas mujeres de los 80 y 90 con el famoso menudo, ¿no? Pero no el que se come, ¿no? El grupo, ¿no? Pero resulta que por ahí en el 2008 al señor se le ocurrió tener hijos, pero como estaba de novio y no estaba casado, subrogó, es decir, rentó, alquiló un vientre y tuvo a mellizos, cuates, que son 2 de sus hijos, tiene 4. Y luego, eso fue como en el 2008, por ahí en el 2010, fue el primer artista famoso latino que, como se dice en la jerga, salió del closet. Y entonces hizo pública su inclinación homosexual y estaba de novio con un chileno. Esa relación llegó a una ruptura cuando por ahí no hace un par de años, o específicamente en el 2018, ahora sí hizo público su amor, así lo define él, por el que hoy es su esposo, Juan Yusef. Ambos subrogaron otros vientres y entonces tienen 4 hijos, uno de él, uno de su esposo y otros de los 2 que había subrogado antes, y juntos forman una gran familia que nos dan consejos de cómo proteger a nuestros hijos. Todo eso financiado por UNICEF, que es un organismo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que se supone que está resguardando el futuro del mundo. Proverbios 22:6, y con esto termino, si me ayudan pasando los músicos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Invertirnos en los niños es de crucial importancia. ¿Es ahora o nunca? No es mañana. Hoy iniciamos una serie de mensajes y enfoques en el tema de los niños, porque el primero Dios, el 31 de este mes, vamos a inaugurar su auditorio. La mayoría de los adolescentes ya casi jóvenes de hoy
ellos sí que merecen un premio y una corona, porque anduvieron en todos los auditorios y salones, carpas que la iglesia donde nos reunimos, y ahora sí que es un milagro que sigan al Señor. Mi admiración para ustedes, chicos. Tierra, porque había que cada día limpiar, y lugares a veces no tan adecuados, algunos de ellos hasta con olor a alcohol, porque eran salones que rentábamos. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos los padres, y los padres entendimos algo. Los niños tienen que estar con Jesús. Y ahí van. Y muchas veces estaban con nosotros, con los grupos de conexión, y mientras estábamos en el grupo, yo me acuerdo de Benito y Lili y algunos otros que sus hijos estaban ahí, nosotros con mi esposa, me acuerdo, dirigíamos el culto y a veces teníamos a uno en la mano y con el otro la carriola así. Los niños tienen que estar en la casa del Señor. Y si usted es padre o abuelo, usted necesita entender esto, que esto es una prioridad ya, ahora. Usted necesita incorporar a los niños, meterlos en el ambiente del reino, en la iglesia, en la casa del Señor. Y si usted quiere saber cómo acercarse a Dios, usted lo que tiene que hacer es observar a los niños. Los más espirituales de todo este grupo, lo vuelvo a decir, son esos dos niños que salieron. Porque ellos están percibiendo, están asombrados, vieron la puerta abierta, dijeron, ahí está el solcito, mírenlo. Miren. Es una maravilla. ¿Los pueden enfocar? Si los papás nos permiten. Es una maravilla. Están como, le hizo como un león, ¿no? Le hizo. Y ellos están actuando libremente. Porque usted está pensando, ¿cuándo terminará el pastor? Me quisiera ir afuera. Ellos ya se fueron. Son más honestos. ¿Se quiere poner de pie conmigo? Ayer, en uno de los momentos de la sanidad interior, al final, en el punto 4, oramos específicamente por la restitución. Y le ordenamos al enemigo, no le pedimos, le ordenamos que suelte lo que nos ha robado. Pero ¿sabe que hay un principio? Antes de que el enemigo te robe algo, siempre, primero, tú lo perdiste. Una vez estábamos en el CONAD, iban a aprender natación. Y uno de mis hijos vino, recién salían los celulares y recién le habíamos dado uno para estar comunicados cuando no nos veíamos. Papá, me robaron el celular. ¿Ah, sí? Entonces le dije, ¿cómo? ¿A mano armada? No, dice, ahí en el CONADE. ¿Y cómo pasó? ¿Te abrieron el locker y rompieron el candado? No, dice, yo lo dejé sobre el banco, cuando vine no estaba. A veces dejamos la llave ahí y la puerta abierta. Y luego volvemos y decimos, ¡ay, me robaron! No falta que le dé un cafecito a los ladrones. Pero ahora en el nombre de Jesús, tú te vas a parar en fe y vas a declarar restitución. Los hijos son saetas que Dios te dio para encaminarlos en el camino del Señor y para lanzarlos al propósito de Dios. Y si tus hijos ya son grandes, ahora Dios te da nietos. Timoteo recibió la fe de su abuela. Hay mucho que puedes hacer por tus nietos. Y si todavía no eres padre, ya te tienes que preparar para ese momento. Aquí, yo no voy a ser un papá adolescente. Yo no voy a ser un papá amigote. Yo no voy a ser un papá pandémico, pseudo digital. Yo voy a ser un papá presente.
yo voy a tener la actitud de Jesús. No voy a ser un estorbo. Oremos. Si quiere, levante sus manos. Yo voy a orar, hacer una oración general y luego te voy a ayudar a que restituyamos. Padre, en el nombre de Jesús, como tu iglesia, en primer lugar, así como esos primeros discípulos constituyeron tu iglesia, nosotros, Señor, recibimos esta advertencia que ahora viene a ser en nuestra mente y en nuestro corazón un real motivo de confesión para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Confesamos, identificamos que fuimos estorbo para nuestros niños. Fuimos estorbo, Señor, con nuestras actitudes prejuiciosas. Fuimos de estorbo con nuestro legalismo. Le impedimos a nuestros hijos acercarse al Cristo vivo, al Cristo atractivo, al Cristo amoroso que abraza, que unge, que bendice. Perdónanos, Señor, porque los niños no fueron una prioridad para muchos de nosotros. Danos una nueva oportunidad. Te pedimos perdón, Señor, porque no fuimos capaces de entender lo que estaba sucediendo en su mente cuando nos decían que nos sentemos con ellos a jugar, que les prestemos atención, que los miremos a la cara, que no los abandonemos en los dispositivos, que no los abandonemos con los parientes, que no los abandonemos, Señor, aún en nuestras propias casas, con padres que parecemos zombies, sin poder conectarnos con ellos. Perdónanos, Señor. Perdónanos a nosotros, los ministros, y a la iglesia, a los líderes, porque muchas veces no les prestamos la atención debida. Perdónanos, Señor, por no haberlos puesto como prioridad. Te pedimos que nos des una nueva oportunidad. Y ahora, en el nombre de Jesús, te ordenamos, diablo, en el nombre de Jesús, suelta a nuestros hijos. Quiero que levantes tu mano, si me ayudan los de la alabanza. Estamos haciendo guerra. Haz guerra. Al diablo no se le pide, al diablo se le ordena. Suelta a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Suelta a nuestros niños. Suelta a nuestros niños en el nombre de Jesús. Suelta a nuestros preescolares en el nombre de Jesús, los niños de 3 a 5 años. Suelta a nuestros bebés, los de 0 a 2 años. Suelta a nuestros primarios, los de 6 a 8. Suelta a los preadolescentes de 9 a 11. Te ordenamos en el nombre de Jesús que los sueltes. Suéltelos, suéltalos. Le pertenecen al Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios los puso en nuestras manos. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda secuela por cualquier daño que hayan tenido, sea que hayamos sido conscientes de eso o que aún forme parte de nuestra ignorancia como padre. Señor, te pedimos perdón, pero ahora en el nombre de Jesús le ordenamos a Satanás que los suelte. Son sanados, son cubiertos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora comienza a bendecir a tus niños. Si los tienes ahí, pon las manos sobre ellos. Pon las manos en su cabeza. Vamos, pon las manos. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Si hay un niño solo, acércate. Bendícelos, bendícelos. Si son adolescentes, qué bueno, todavía son niños hasta los 18. Así que ponle la mano, tú tienes autoridad. La autoridad fluye a partir de los padres. Fluye, 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 fluye. Bendícelos, bendícelos, declara, declara. Bendición, bendición. Es Jesús a través de la iglesia que los bendice. Los aparta, los consagra, los libera. Bendícelos, 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 bendícelos. Si no están contigo, ahora declara bendición. Di, bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos. Si ya tienes hijos grandes, bendice a tus nietos con nombre. Los bendigo, declaro una nueva herencia. Se terminó en mí esa herencia mala. Toda maldición se cortó porque Jesucristo me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos. Pero Señor, como iglesia también aprendimos el domingo pasado que nuestros niños no son solamente los que son nuestros hijos o los que están en la iglesia, son todos esos niños también desamparados que están en esta ciudad. Ahora, Señor, levantamos las manos y en el nombre de Jesús los reclamamos para ti. Danos un corazón para ser familias de acogida, para ser una iglesia de acogida, para ser familias que puedan recibir a los vecinos, a los compañeritos de nuestros hijos, que no los expulsemos, que no los estorbemos, que los traigamos a la iglesia, que los traigamos con Jesús, que les mostremos a Jesús, que les presentemos a Jesús. Te pedimos por la niñez de México, Señor, ten compasión. No dejes que se lleven a nuestros hijos, a nuestros niños, porque ellos son, y lo declaramos, nuestra mejor inversión. En el nombre de Jesús.